Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, sin lugar a dudas, va a despertar su curiosidad más profunda. Hoy vamos a desentrañar algo que honestamente quizás nunca imaginamos cuando pensamos en dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar esa conexión casi etérea, esa química indomable, esa magia genuina que crearon en la pantalla y que, para ser sinceros, nos hizo soñar despiertos, nos transportó a mundos de fantasía y nos tocó el alma de maneras inesperadas. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos mejor guardados detrás de su arrollador éxito, las historias que quizás desconocen y las razones por las cuales su trabajo juntos sigue resonando con tanta fuerza en nuestros corazones, desafiando el tiempo y las tendencias. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, permítanme hacerles una invitación muy especial, una que considero fundamental para el crecimiento de este espacio que creamos con tanto amor para ustedes. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es la manera más sencilla y efectiva de asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, y a la vez, una forma poderosa de apoyar este proyecto que alimentamos con pasión y dedicación. Así que por favor denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Así sabrán al instante cada vez que lancemos algo nuevo. Hoy, como bien indica el título, vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, y el título es bastante revelador, lo que nunca imaginaste. La pregunta que surge de inmediato es, ¿qué es exactamente lo que nunca imaginamos? Bueno, creo que para una gran mayoría de nosotros, lo que realmente nos tomó por sorpresa, lo que nunca anticipamos, fue la intensidad visceral y la profundidad de la conexión que se podía sentir entre estos dos talentosos actores. Cuando los vimos por primera vez juntos en la pantalla, es probable que muchos hayamos pensado algo como, otra pareja de novela turca, veremos qué tal. Sin embargo, lo que recibimos fue infinitamente más. Fue una actuación tan cruda, tan honesta, tan despojada de artificios y cargada de emoción, que logró traspasar la pantalla de televisión y se instaló de manera permanente en nuestras vidas, dejando una huella imborrable. En el epicentro de esta revolución actoral se encuentra Kara para Aşk, conocida en muchos mercados como Amor de contrabando. Esta serie no solo los catapultó juntos a la fama mundial, sino que para innumerables espectadores, se convirtió en un verdadero hito, un antes y un después en la forma de concebir las narrativas románticas y de suspense. Porque, seamos claros, no se trataba de una simple historia de amor, era un thriller absorbente, un laberinto de giros argumentales inesperados, de misterios insondables y de personajes intrincados que luchaban no solo contra las adversidades del mundo exterior, sino también, y quizás de forma más crucial, contra sus propios demonios internos. Y en el corazón palpitante de esta narrativa compleja y cautivadora, se encontraban Ömer y Elif. Engin Akyürek, con esa mirada profunda que parece leer el alma, esa intensidad contenida que lo caracteriza y que desborda en cada gesto, y Tuba Büyüküstün, con su elegancia innata, su fuerza interior palpable y esa vulnerabilidad que te hacía conectar de inmediato con su personaje, creando un vínculo casi simbiótico con el espectador. Juntos crearon una dupla que redefinió las expectativas. Lo que verdaderamente nunca imaginamos fue la autenticidad deslumbrante con la que transmitieron sus emociones. No eran simplemente actores recitando un guión, se sentía, se percibía, que realmente vivían lo que sus personajes estaban experimentando. La manera en que sus miradas se cruzaban, esas pausas cargadas de significado en sus diálogos, la sutileza de su lenguaje corporal, todo en ellos gritaba una conexión genuina, real, tangible. Y es precisamente esa autenticidad, esa verdad emocional, lo que eleva un drama de ser simplemente entretenido a ser verdaderamente inolvidable. Engin, conocido por su meticulosa preparación para cada uno de sus roles, por sumergirse en la psique de sus personajes con una dedicación casi científica, logró dotar a Ömer de una complejidad que pocos actores son capaces de alcanzar. Vimos en él la lucha interna entre el deber y el deseo, su inquebrantable sentido de la justicia a pesar de las circunstancias, y sobre todo, su amor incondicional, todo ello empaquetado en una actuación que, a pesar de su aparente sutileza, resonaba con una potencia arrolladora. Por otro lado, Tuba, interpretando a Elif, la joyera que se ve arrastrada a un submundo turbio y peligroso, demostró una versatilidad actoral asombrosa.
Pasó de una fragilidad conmovedora a una fortaleza indomable con una naturalidad que te dejaba sin aliento, logrando que el público se enamorara perdidamente de ella, sufriera cada uno de sus dolores y celebrara con euforia cada una de sus victorias. Y ahora hablemos de ese ingrediente mágico, de ese elixir que lo cambia todo en la pantalla, *la química. La química entre Engine y Tuba. Ese ingrediente secreto que, cuando se presenta de forma tan pura y poderosa, tiene el potencial de transformar una buena historia en una obra maestra. La química que emanaba de Engine y Tuba no era forzada, no era artificial, no se sentía construida. Era palpable, casi eléctrica. Podías sentirla vibrar en cada escena, desde los momentos de máxima tensión y conflicto, hasta los instantes más tiernos y románticos, aquellos silencios llenos de significado que decían más que 1000 palabras. Sus interacciones se sentían orgánicas, fluidas, como si realmente se conocieran de toda la vida, como si estuvieran descubriendo sus sentimientos más profundos juntos, por primera vez, en ese preciso instante. Y es precisamente esta autenticidad en su conexión, esta verdad que transmitían, lo que convirtió a Cara para Ask en un fenómeno global. No se trataba solo de una trama emocionante y bien tejida, se trataba de la relación creíble, cautivadora y profundamente conmovedora entre Homer y Elif. Pero, ¿qué más podemos imaginar sobre su trabajo juntos, más allá del torbellino de emociones que fue Cara para Ask? Creo que algo que muchos de nosotros nunca imaginamos fue la consistencia inquebrantable de su calidad actoral. A pesar de las enormes presiones de la industria televisiva, de las largas y agotadoras horas de rodaje, de los desafíos inherentes a la interpretación de personajes tan demandantes y emocionalmente complejos en Engine y Tuba, en cada proyecto conjunto, entregaron actuaciones de primer nivel. Cada escena era cuidadosamente trabajada, cada diálogo era pronunciado con una precisión y una intención que revelaban una profunda comprensión del personaje, y cada emoción era expresada con una profundidad que te dejaba sin aliento. Te hacía reflexionar y sentir. Y esto sin duda alguna habla volúmenes de su profesionalismo, de su dedicación absoluta a su arte y de su profundo respeto por el público que los sigue y admira. Otro aspecto que quizás nunca llegamos a dimensionar completamente fue el impacto global monumental que alcanzarían. Si bien la televisión turca ya gozaba de una audiencia fiel y creciente en muchas partes del mundo, la dupla Engin Tuba elevó esta popularidad a un nivel estratosférico. Sus series, traducidas y dobladas, fueron distribuidas en innumerables países, llegando a audiencias que antes parecían inalcanzables. Millones de personas en Europa, América Latina, Asia y África se enamoraron perdidamente de sus historias, de sus actuaciones, de la riqueza cultural que proyectaban. Y esto es algo verdaderamente extraordinario, dos actores que con su talento puro y su carisma cautivador, lograron tender puentes, conectar a personas de diferentes culturas, idiomas y orígenes, uniendo al mundo a través de la magia de la narrativa. Y pensando en aquello que nunca imaginamos, también podríamos considerar el legado perdurable que han construido. No se trata simplemente de haber protagonizado una serie de televisión exitosa. Se trata de haber dado vida a personajes que se han grabado a fuego en la memoria colectiva, que se han convertido en arquetipos, en referentes. Homer y Elif son ahora sinónimo de historias de amor complejas, de personajes que luchan contra la adversidad con valentía, de la dualidad entre la fuerza y la vulnerabilidad que reside en todos nosotros. Y esto es algo que trasciende las modas pasajeras, las tendencias efímeras y el paso del tiempo. Su trabajo juntos ha inspirado a una nueva generación de actores, ha influenciado la forma en que se conciben y se cuentan las historias en la televisión turca y ha consolidado, de manera indiscutible, su posición como dos de las estrellas más importantes y queridas de su generación. Pero, ¿qué hay de las historias que no vemos, de lo que sucede detrás de cámaras? Si bien no tenemos acceso directo a esos detalles íntimos, podemos inferir con alta probabilidad la disciplina férrea, la colaboración fructífera y el respeto mutuo que debieron existir para lograr un resultado tan impecable en la pantalla. Es muy probable que hayan tenido largas y apasionadas discusiones sobre la evolución de sus personajes, que hayan compartido ideas creativas para enriquecer las escenas y darles aún más profundidad, que hayan construido una relación de trabajo sólida, fundamentada en la confianza absoluta y la admiración mutua. Y eso, aunque no lo veamos directamente, se siente en la pantalla, se percibe en cada interacción. Esa conexión profesional se traduce inexorablemente en una conexión artística que resuena de manera poderosa. Con el público. Y volviendo a la idea de lo que nunca imaginamos,
quizás nunca visualizamos la asterisco forma en que ambos actores han continuado evolucionando y brillando en sus carreras individuales. Después del fenómeno de Cara para Ask, ambos emprendieron proyectos ambiciosos y diversos, explorando diferentes géneros y demostrando una vez más la amplitud y profundidad de su rango actoral. Engin nos ha deslumbrado con series como Sameran o The Ambassador's Son, mientras que Tuba ha dejado su huella en producciones como The Serpent's Tale o Rise of Empires, Atemen. Verlos crecer, consolidarse y seguir explorando nuevas facetas de su talento de manera individual, pero siempre recordando, de alguna manera, esa chispa mágica que crearon juntos, es algo que también nos llena de profunda admiración y gratitud como espectadores. En resumen, lo que nunca imaginamos cuando pensamos en Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, especialmente en el contexto de su icónica colaboración en Cara para Ask, fue la asterisco profundidad insondable de su conexión emocional en pantalla, la asterisco autenticidad deslumbrante de su química, el asterisco impacto global avasallador que alcanzarían, el asterisco legado duradero y significativo que construirían, y la asterisco profesionalidad ejemplar con la que abordaron cada proyecto. Fueron mucho más que protagonistas de una serie de televisión. Fueron catalizadores de emociones puras, embajadores culturales que trascendieron fronteras, y ejemplos vivos de talento excepcional, dedicación inquebrantable y una profunda conexión artística. Así que, mis queridos amigos y amantes del buen cine y la televisión, espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante universo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos recordado juntos esa magia que nos cautivó, esa química que nos hizo vibrar hasta la médula y esas actuaciones que se quedaron grabadas en nuestra memoria para siempre. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría escuchar sus voces, saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les impactó de su trabajo juntos? ¿Tienen alguna escena favorita que les haya robado el aliento? ¿Hay algún momento que todavía recuerdan con especial cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus opiniones. Su participación enriquece enormemente este espacio. Y si, como espero, han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido de este estilo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también aman las historias cautivadoras y las actuaciones memorables. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme hoy. Ha sido un honor y un placer. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego.